ya no habría podido aplicar. Pero como él siguió ejerciendo esta violencia, por eso es que puede entrar esta agravante de violencia vicaria. Fue todo un calvario, fue todo un proceso. Tengo también promovido un amparo precisamente porque no se me quiso levantar la alerta Amber, siempre bajo la excusa de que el papá de mi hijo lo tenía y que por eso mi hijo no estaba desaparecido. Yo siempre supe que tenía familiares en Baja California Sur y se le comentó a las autoridades, pero bueno, hubo cierta omisión y eso retrasó mucho que yo pudiera encontrar a mi hijo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche queremos agradecer esta atención que ha tenido con nosotros Andrea Lezama. Ella es vicepresidenta del colectivo CAMCAI, a quien pues le damos la bienvenida y agradecemos, insistimos, esta participación. Buenas noches, Andy. Hola, Pati, y a todo el auditorio. Al contrario, muchas gracias a ustedes porque desde el principio ustedes nos han brindado estos espacios y han estado muy pendientes de todos nuestros casos. Los agradecidos somos nosotros. Y bueno, pues para entrar en materia, para quienes nos ven a través de las redes sociales de la Jornada de Oriente y también quienes nos leen en el periódico impreso, queremos pues comentarles que hemos invitado a Andy debido a que esta semana que concluye se suscitó un caso muy importante en el estado, un caso que es parteaguas, porque hay que recordar que hace algunos meses, fue más o menos por ahí de agosto, si no mal recuerdo, ahorita Andy nos va a decir, pero bueno, en el estado ya se legisló este concepto llamado violencia vicaria, que Andy, pues como nuestro auditorio sabrá, es un tema que ha existido siempre. Estas manipulaciones, agresiones por parte de las parejas de mujeres, agresiones en el sentido de pues, agredirlas a través de sus hijos, evitar que vean a sus hijos. Y bueno, ya existe una legislación en el estado y nos podrías platicar sobre tu caso que pues hace un parteaguas, un antecedente muy importante para muchas mujeres que están en esa situación, por favor. Sí, claro. Todo comienza el 18 de junio de 2016. El padre de mi hijo lo sustrae cuando tenía 1 año y 10 meses de edad. Y bueno, me tuve que enfrentar a toda una lucha de más de 6 años para poder recuperarlo. El papá de mi hijo se movía en diferentes estados, entonces esto hacía más complicada su localización. Cabe mencionar que durante 5 años no había podido presentar la denuncia por sustracción bajo el argumento de siempre que es el papá y por eso pues no hay un delito. Entonces, así me fui durante varios años hasta que encontré a Colectiva Camcay y Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria, quienes siempre me estuvieron acuerpando, me apoyaron y bueno, en conjunto con muchas compañeras a nivel nacional, comenzamos a impulsar la ley vicaria. Y bueno, aquí en el estado de Puebla el pasado 15 de julio fue aprobada y entró en vigor el pasado 3 de agosto. Ok. ¿Nos podrías, por favor, comentar a partir de esta situación, tu expareja, dice, cuando se aprobó esta ley de la violencia vicaria, se dijo mucho que las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia han atravesado otros tipos, ¿no? Como que es un paso desafortunadamente a seguir. ¿De qué tipo? No sé si en la medida de lo posible, porque hay términos legales y demás, ¿nos podrías explicar pues de qué otros tipos de violencia fuiste víctima? Claro, dentro de todo esto fue la violencia psicológica y un poco la parte física.
Si bien no hubo golpes en donde tal vez hubiera un daño mucho más grande, sí ya comenzaba esta parte de los jaloneos, los empujones, y pues mejor fue cuando vino esta separación, pero también esto derivó a esta violencia vicaria en la cual él sustrae a mi hijo para poder desquitar todo el odio que él traía contra mí. Entonces, a esto nos enfrentamos muchas madres, muchas mujeres, y realmente ahorita lo que se suscitó en Puebla el pasado domingo 23 de octubre, en el cual vinculan a proceso al padre de mi hijo, viene a ser parteaguas para muchas mujeres que estamos en esta situación. Ahora, ¿cómo fue la sustracción del menor? El papá tenía, bueno, hemos conocido por medios de comunicación que estaba en Baja California Sur. ¿Cómo tiene él estas condiciones? ¿Cómo pues logra llevárselo? ¿Ustedes tenían ya unas convivencias establecidas previamente o cuál era el escenario cuando sucede esta sustracción? Cabe mencionar que yo jamás le prohibí que pudiera ver a nuestro hijo, porque en efecto es nuestro hijo, y yo quería que creciera en un ambiente muy sano para él. Teníamos un acuerdo de palabra porque mis trámites jurídicos estaban en proceso en el juzgado. Entonces, en una de estas, pues él se entera y es cuando él ya lo sustrae, o sea, ya lo venía pensando. A él le fue muy fácil poder trasladarlo para allá porque es apoyado por su familia de allá y por su familia de acá. Entonces, bueno, esta complicidad y este grado de participación de su familia en todo lo que sucedió le facilitó mucho que pudiera mover a mi hijo hasta eh, pues Los Cabos, Baja California Sur, y poner completamente tierra de por medio. Cabe mencionar que yo ni siquiera sabía la ubicación de dónde vivía la familia, ya que se encuentran como que en diferentes puntos de Baja California Sur. Ok. Y bueno, ¿tú cómo te enteras que el menor se encuentra allá? Y a partir de eso, ¿cuáles fueron los recursos jurídicos que tú utilizaste, puesto que en el estado todavía no estaba legislado sobre el tema? Bueno, de inicio, pues yo cuando quiero presentar la denuncia, me comentan que tengo que iniciar una guardia y custodia, que es lo que yo hago, inicio eso en el juzgado, eso me tiene durante 5 años allá, porque yo en mi desconocimiento, en mi ignorancia, pensaba que la juez es la que tenía que resolverlo. Y en efecto, sí tiene que resolverlo, pero hay muchas autoridades que tienen que también pues participar y coadyuvar para poder lograr un resultado. Posteriormente, bueno, tuve 10 abogados. Eso fue y alargó mucho mi proceso. Entró el tema de la pandemia que nos quitó 2 años. Y bueno, a raíz de esto yo entro a estudiar la carrera de Derecho y comienzo a llevar mi propio proceso. Logro presentar la denuncia por sustracción y por violencia familiar en la fiscalía. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Si bien la ley vicaria se aprobó apenas, viene siendo una violencia continua. Si el papá de mi hijo lo hubiera regresado antes de este tiempo, bueno, ya no habría podido aplicar. Pero como él siguió ejerciendo esta violencia, por eso es que puede entrar esta agravante de violencia vicaria. Fue todo un calvario, fue todo un proceso. Tengo también promovido un amparo precisamente porque no se me quiso levantar la alerta Amber, siempre bajo la excusa de que el papá de mi hijo lo tenía y que por eso mi hijo no estaba desaparecido. Yo siempre supe que tenía familiares en Baja California Sur y se le comentó a las autoridades, pero bueno, hubo cierta omisión y eso retrasó mucho que yo pudiera encontrar a mi hijo. Ok. ¿Como cuáles serían las principales bloqueos que tú destacarías en este proceso de 5 años? Eh, pues principalmente mm, este reconocimiento a esta violencia que las mujeres estamos viviendo. Durante muchos años estuvo muy invisibilizado y como dicen, lo que no se nombra no existe, ¿no? El primer desbloqueo muy grande es que logramos visibilizar la violencia vicaria en el Estado y obviamente a nivel nacional. Y como lo decía, esto viene a ser parteaguas para que todos los casos que tenemos en esta situación puedan comenzar a resolverse. Por supuesto, el derecho de la protección de las infancias. ¿Por qué? Porque ahorita, si bien nos dañan a nosotras, el afectado principal ahorita es mi hijo o nuestros hijos, ¿no? Nuestras hijas, nuestros hijos, y eso conlleva pues toda una serie de un proceso psicológico al que se van a tener que enfrentar y que también yo creo que también posteriormente van a tener que legislar en materia de salud mental precisamente para ellos, para nosotros y también para los padres.
Ok. Ahora, ¿qué pasó con el menor en este tiempo? ¿Tú no pudiste tener contacto en estos 6 años? Con él nada de contacto, él no supo que pues estabas buscándolo, o sabes qué le comentó la familia del padre al menor, ¿qué pasó con él? Respecto a ese tema, ahora yo no, en este momento no puedo dar mayor información Ok, porque tengo que proteger y salvaguardar los derechos de mi hijo, ok, pero posteriormente, en cuanto ya tengamos como esta luz verde para poderlo comentar con mucho gusto, se los vamos a hacer saber. Lo que sí es que, pues fueron 6 años en los cuales a él le prohibieron convivir con su mamá, claro, porque no nada más se trata, o sea, el papá puede argumentar que iba a la escuela, es su obligación que lo llevara a la escuela, no es como sí, que es algo que le tengamos que aplaudir. Le prohibió el derecho de poder ver a su mamá durante 6 años, quiso romper ese vínculo materno-filial y falta ver de qué manera viene mi hijo para saber cuánto rechazo tiene hacia mí o cuánto va a repercutir también en su futuro. Como te comentaba, como lo movieron a un estado tan lejano, pues sí. fue muy complicada su localización. Entonces, pues yo no sé todas las cosas que pudieron haberle dicho, pero dentro de todos los casos de las compañeras que hemos visto pudieron haberle impuesto una figura materna distinta que pudo haber sido un familiar que cabe mencionar que se prestó para lastimar al menor, a pesar de que ellos según lo quieren mucho, cuando no es así. Y la otra es que obviamente le hayan dicho que tal vez yo ya, que estaba muerta, que lo abandoné, que lo dejé, o una sarta de mentiras que pudieron decirle. Claro. Y bueno, en este caso, ¿cuáles fueron los principales efectos que tú destacarías contigo? Aparte de que esta, pues, historia que nos cuentas de que, bueno, tú hasta incluso tuviste que estudiar o te metiste a estudiar derecho para hacer tu propia defensa. ¿Qué más ocurrió con tu persona? Obviamente, aparte de los estragos, pues, psicológicos, económicos, etcétera. No sé si nos podrías hablar un poco de eso, por favor. Aprendí a sobrevivir. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, las mujeres que vivimos violencia vicaria, digo en general, pero ahorita destacando la violencia vicaria, aprendemos a sobrevivir cada día porque imagínate estar separada de tus hijas o de tus hijos, no saber absolutamente nada de ellos. Viene toda la parte de la complicidad de la familia, el miedo a tu agresor, la omisión de las autoridades, el juicio de la sociedad hacia ti como madre, ¿no? De es que tú no tienes a tu hijo porque tú hiciste algo para que te lo quitaran. Entonces aprendes a sobrevivir y aprendes a buscar la forma en la que tienes que salir adelante. Como durante 5 años yo estuve caminando sola hasta que encontré a mis hermanas de Camcay y de madres exigiendo justicia y bueno, ahí encontré una red de apoyo. ¿Qué es lo que más ha pasado en este Sí. tiempo? Que he aprendido a, a ver la vida de otra manera y también ayudar a muchas otras mamás. De verdad, cada vez que yo platico con ellas, yo me reflejo completamente en ellas y quisiera poder hacer mucho más, pero a veces pues también no me doy abasto porque pues soy trabajadora, soy hija, soy madre y muchas cosas más, pero creo que una de las cosas que más han sucedido es el poder dar este acompañamiento a tantas madres que están atravesando por esto y que ni siquiera sabía que lo estaban pasando. Precisamente a cuando se aprobó el tema de la violencia vicaria, en este mismo espacio, en el programa de las reporteras, tuvimos a activistas de estos colectivos que nos decían que una de las principales recomendaciones que daban a las mujeres que estaban pasando por esta situación era, por ejemplo, que pudieran ellos conservar, por ejemplo, tickets de gastos, ¿no? Para que pues después corroboraran que ellas estaban también pues colaborando o atendiendo a sus hijos. Pero tú que la viviste, ¿qué recomendaciones le harías a aquellas mujeres que están ahorita en esa situación, que recientemente pues les han sido sustraídos sus hijos, que no los han dejado ver, que no saben de repente a dónde acudir, qué procedimientos seguir, porque pues son situaciones en las que de repente pues se nubla la visión de las mujeres o de las personas en una situación de crisis? ¿Cuál sería el camino que tú les recomendarías seguir, por favor? El camino que yo les recomendaría en primera instancia es acérquense a las colectivas. Acérquense a ellas porque son a través de esos movimientos donde van a lograr poder hacer algo. Alcen la voz, alcen la voz. Sabemos que es muy complicado, es muy doloroso, pero van a tener toda una red de apoyo que va a estar acompañándolas y acuerpándolas. Intenten
poner la denuncia, inténtenlo una y otra vez porque es obligación de las autoridades levantar una denuncia de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, y ya posteriormente, bueno, ya será el Ministerio Público el que tenga que desahogar las investigaciones para acreditar o no el delito. Pero es la obligación. Ya basta de que nos estén diciendo y estén excusando al agresor y diciendo que por eso no nos pueden levantar la denuncia. Lo mismo ocurre también en el juzgado, o sea, que te levanten te permitan levantar tu demanda y también que puedas hacer tu recuperación del menor. Pero el tema de la red de apoyo es muy importante. Acude a todas las instancias y graba todo. Todo grábalo porque el día de mañana a tus hijos les va a llegar eso. Graba todo, absolutamente todo lo que hagas, porque tus hijos tienen que saber que tú siempre los buscaste, que tú siempre estuviste luchando de una u otra forma y que las cosas que le dicen no son como se las están planteando, ¿no? Entonces creo que esa sería como la sugerencia que les podría yo hacer a todas ellas. Ok. Y en cuanto a la parte económica, porque hay muchas personas, muchas mujeres que pues carecen de recursos suficientes, tienen que dividirse entre trabajar o gastar dinero para su defensa, etcétera. Ahí, ¿cuál podría ser una alternativa? Aquí yo lo que considero más bien es hacerle un exhorto a las autoridades para que puedan capacitar mucho mejor a sus abogadas y abogados de oficio, porque, ay, Dios mío, ¿a qué problema tan grande nos enfrentamos con ellos? Nosotras no tendríamos por qué estarnos tronando los dedos entre si trabajar o buscar una defensa. El Estado tendría que protegernos. Ojalá que las autoridades puedan capacitar mucho más a estos abogados, abogadas, y que puedan haber unos incluso que sean exclusivamente para el tema de violencia vicaria. Ahorita lo que yo les puedo recomendar, sabemos que muchas mujeres no tenemos los medios para contratar a una abogada o abogado, pero dentro de todo este esfuerzo buscar a una abogada con perspectiva feminista. Eso les va a ayudar muchísimo porque cuando te topas con abogados tan malos, te van a entorpecer mucho tu proceso. El tema de violencia es muy nuevo y no todos son especialistas en esto. Si tan solo en el tema familiar no son especialistas, en el tema de violencia vicaria mucho menos. Ok. Bueno, y por último, ya para cerrar esta entrevista, Andy, ¿nos podrías decir en dónde poder contactar a estas organizaciones, por favor? Sí, claro, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Colectiva Camcay, Madres Justicia, y en Facebook como Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria y Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria. Yo quisiera mandarle un mensaje a todas mis hermanas, a las futuras hermanas que también se van a integrar, porque sé que con esto, con esta visibilización van a seguir llegando más mamás, que no se rindan, no se rindan y les prometo que sus hijos tarde o temprano van a saber cuánto luchaban por poder estar nuevamente con ellos. Es un proceso muy doloroso, pero afortunadamente ya existen muchos movimientos, ya existen mamitas que hemos alzado la voz y que vamos a estar con ustedes. Yo quiero decirle a mi hijo que estoy muy emocionada, muy feliz y que estoy anhelando el momento en que yo ya pueda tenerlo. Estaba viviendo en incertidumbre durante muchísimo tiempo, pero por lo menos yo sé que él ya está más cerca de estar conmigo. Eso me llena de mucha felicidad y exhorto también y pido al gobierno del estado que me puedan ayudar con esta revinculación con mi hijo, porque pues han sido muchos años, y lo que yo quiero es que sea lo menos doloroso posible para él. Ahorita fue un logro a nivel Latinoamérica el hecho de que hayan procesado por primera vez a una persona, que en este caso es el padre de mi hijo, eh, por el presunto delito de violencia familiar con la agravante de violencia vicaria, pero todavía viene la sentencia. Entonces todavía queda una lucha muy grande por hacer. Todavía tenemos muchas mamitas que están en esta situación y vamos a seguir luchando. Lucharemos para que puedan recuperar a sus hijas, a sus hijos y que también ninguna madre más tenga que volver a ser separada de estar con sus pequeños. Ok. Pues muchas gracias, Andy. Andrea Lezama, ella es representante del colectivo CAMCAY. Muchas gracias por esta participación y por este mensaje que pues haces llegar hacia las autoridades del Estado para que pudieran colaborar con este caso y, como dice, ser pues menos complicado, menos tortuoso este proceso que aún resta muy largo. Al contrario, Pati, muchas gracias y lo que necesiten ya saben en dónde pueden contactarnos. Muchas gracias, Andy. Gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Buen término de domingo.
Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.